유럽에만 봤지 no santonda pantón estámaga Mateo Cararay Pantón. ¿Qué los llevó a producir una animación como esta, además basada en una fábula indígena? Bueno, mira, el primer acercamiento que yo tuve con ese cuento fue porque mi mamá me regaló el cuento cuando tenía como 4 años, la versión de Caré, que es El Cocuyo y la Mora. Las ilustraciones de ese cuento me llamaron mucho la atención porque aparte se estaba como innovando, la forma de impresión, la forma como se hizo esa ilustración era bastante llamativa para la época. Y bueno, también tengo una familia que ha trabajado como este tema poético de que todas las cosas que tú ves no son una cosa, sino que pueden significar miles o varias. Entonces siempre he tenido como eso. Cuando leo este cuento, veo esto que me ha enseñado mi abuela, por ejemplo. Mi abuela es de Canarias y ella siempre me contaba leyendas de aquí y eso siempre me fascinó. Entonces, claro, cuando leo esto, es un cuento que me enamoró, literalmente. Cuando pasa el tiempo, cuando pasan los años, yo estudié historia, etcétera, etcétera, y luego, bueno, por N o Y causa, empiezo a estudiar cine, porque a mí siempre me ha encantado esto de estar contando y de hacer cosas para que la gente lo vea. Y bueno, alguna cosa lleva a la otra. Yo dije, bueno, vamos a hacerlo la parte de animación. Empecé a formarme en animación porque esta vez es muy fácil decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero ¿con qué? ¿Cómo llegar? ¿Cómo? Entonces tienes que trabajar, pero eso estaba siempre, o sea, el amor y el cocuyo era algo que yo tenía que hacer siempre, incluso desde el primer momento que yo empecé a estudiar cine era una cosa que ya yo tenía en mente. Ya tenías tu tesis. Exacto, ahí. exacto. Sobre todo por este amor y cariño con mi mamá y mi papá, a pesar de ser hijos de españoles, de tanto canarios como gallegos, me inculcaron a mí de Venezuela. Entonces, bueno, cuando crezco, ya tengo la herramienta, yo digo, bueno, vamos a hacerlo porque de verdad esto me encanta y aparte, con este capricho, entre comillas, o más que capricho, en esta necesidad, viene otra responsabilidad porque estás tocando un tema que puedes usarlo de forma negativa o puedes usarlo de forma responsable. Sobre todo cada evento audiovisual uno tiene que tener la rigurosidad y creo que el respeto hacia dónde va y de dónde viene ese evento, porque si no te está faltando a ti mismo y a todo lo que tú y la ética que tú has podido. Porque es un poder. Exacto, aparte, exacto, es un poder y una herramienta y un arma que puede ser tanto de creación como de destrucción. Lamentablemente ahorita hay mucho material de destrucción, muchísimo, que no nos damos cuenta y que lo consumimos a placer. Pero bueno, el hecho es que cuando empiezo a hacer, empiezo a atar cabos y a reunir gente, Francisco, que siempre me ha acompañado en trabajos institucionales, yo le planteo el proyecto, él me dice que sí, que es genial y broma, y empezamos a llamar a más personas de UNEARTE, que es donde yo estaba, y todos al principio sí, Todos pero bueno, alegres, que sí, pero al final nada. Y solo quedamos nosotros. Claro. al final cuando ven que yo Que es soy trabajo. que yo soy, aparte soy muy riguroso y hay que estar retrocediendo porque, como te vuelvo a repetir, hay que tener un respeto casi sacro, sobre todo si vas a tocar esos temas. Entonces, bueno, eso, la rigurosidad de estar investigando por qué me lleva a conseguirme con Elena. Luego Elena, esa parte fue muy linda porque estábamos buscando a alguien que nos ayudara a hacer la retraducción del cuento de español a Pemón, porque el cuento, como sabes, es un cuento Pemón. Y su idea era devolvérselo a los peruanos. Y la idea, exacto, era devolvérselo porque lo había comercializado Becaré como un cuento en español. Y ya. Y bueno, salía que era un cuento Pemón.
Entonces, bueno, me quería también como esa responsabilidad de volvérselas a llevar el cuento. De hecho, todo lo que después pasa de festivales internacionales, eso fue como una deriva. Mi principal meta era proyectarla ya, proyectársela a la gente, a la gente los pueblos, a los tres, a los pueblos Pemones. Entonces, bueno, conocí a Elena. Elena, cuando ve el pedacito que ya teníamos animados con la música, la maqueta que yo había hecho con las partituras, ella se le aguaron los ojos y me dice, se queda pensando así, y yo dije, ¿será que no le gustó? Porque puso una cara así como que, bueno, y me volteé y me dice, mira, yo no te voy a hacer la voz, y yo dije, ok, bueno. Y dije, no, es que no te lo voy a hacer yo, te la va a hacer mi mamá, porque cuando yo veo estas imágenes, yo escucho a mi mamá contándome el cuento. Y entonces, bueno, ok, genial. Conozco a la mamá, que es un amor de persona, es Candelaria. Tú cuando la conoces es una persona que irradia magia y que tiene esa sensación. Una persona que tiene los pies en la tierra. Sí, exacto. Y que viene, o sea, tiene esas raíces y está muy en contacto con todo eso y tú sientes como una vibra totalmente diferente con ella. Y es autóctona de la etnia Pemón. Sí. Sí. Sí, bueno, ella se llama Azaria. Su nombre es Azaria. Pasa que, bueno, hubo con la evangelización, ella se cambia el nombre a Candelaria. Cosa contraria que pasó con el fraile que fue a evangelizar, o bueno, para recolectar información, que es De hecho, el Taurón Pantón es el fray Cesario de Armellada, y él cuando va con los Pemones, él termina llamándose a sí mismo Pemón. Él renuncia a su antigua religión y termina sintiéndose más Pemón que cualquier otra cosa. Además en esa época, ¿no? ¿Ah? Además en esos momentos. En eso sí, Claro, claro, que con toda la carga política y todo lo que eso conlleva. Conoces a Francisco, bueno, ya lo conocían, Sí. empiezan a trabajar en ello. Francisco, ¿de qué área venías tú? O sea, ¿vienes también de trabajar en el cine, de formarte en ello? De cine nunca, bueno, a mí siempre me encantó el cine, bueno, como a todos nos gusta el cine, nunca pensé que iba a trabajar en ello, pero tuve la oportunidad gracias a Isaías porque él vio algo en mí y siempre se lo voy a agradecer. Yo era soy diseñador gráfico e ilustrador y bueno, él me abordó en esa parte y yo dije, coño, sería interesante participar en esto porque es algo nuevo y al principio da miedo porque uno dice, ¿será que puedo afrontar esto? Y bueno, fue genial. Bueno, yo creo que cada proyecto que uno emprende siempre tiene mecánicas diferentes, sobre todo el audiovisual, que el audiovisual es una de las artes por excelencia comunal. Todos tienen que estar unísonos a elaborar un proyecto. En teatro también pasa y en música con las orquestas, pero casi siempre es un trabajo comunal. Y bueno, con respecto a este trabajo, que es el que conozco, porque es el que hemos realizado, todo empezó en papel. Bueno, primero empieza una idea, pero eso parte de ahí. Luego de la idea tienes que todo plasmar, desde lo más grande, macro, hasta lo más mínimo. Y bueno, estuvimos, como la base era el guión de la narración en Pemón, tuvimos que hacer un trabajo casi que antropológico con el profesor Esteban Emilio Monzongi y con Candelaria. De hecho, ese día nos reunimos en la casa de Elena. En la casa. Bueno, esa fue la primera, Claro. como la primera llegada. Ahí nos reunimos con ellos, conversamos de lo que había que hacer, cómo había que abordar el tema, que teníamos que este cuento hay que pasarlo a Pemón, y de Pemón también traducirlo para nosotros saber los subtítulos, cómo íbamos a trabajar todo eso. Y ahí con el profesor Esteban Emilio Monzón y Candelaria empezamos como a trabajar todo, cada parte del cuento, cada parte de la narración. Entonces fue que el profesor iba escribiendo en Pemón con Candelaria, yo iba grabando lo que él decía y escribiendo también. Entonces todas las fotos, luego esa fue la labor mía porque Isaías estaba haciendo toda otra parte y él tampoco podía encarar esta área también porque ya estaba como en demasiadas cosas para también encarar esto. Entonces yo tuve que tomar estas fotos, escuchar al profesor, anotar todo como se decía. De hecho al final yo ya prácticamente me sé los diálogos en Pemón. De hecho cuando entramos al estudio de grabación con Elena me dice, señor Pemón, me decía Elena.
Pero esa parte me ayudó mucho porque Candelaria, como una señora mayor, me imagino que el estudio la intimidaba y era como algo muy nuevo para ella. Y yo me senté al lado de ella y bueno, como yo hice esa parte me fue muy fácil como yo repetirla y que ella se acordara cierto. Y bueno, la voz de ella mágica. Súper bien. Y bueno, salió después de todo ese trabajo. No, y pasaba algo bastante cómico porque el profesor Esteban y Candelaria ellos tenían una relación peculiar porque el profesor hablaba, no sé si era Recuna o Taurepán, y esta Candelaria hablaba, que son como especies de diferentes del mismo idioma. Entonces, había como una diferencia. No, entonces dice así, entonces, no, pero es que también puedes decir, entonces era así como, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, cómo sería para que se escuchara bien, ¿no? Al final Candelaria le ponía su propia sazón. Claro. Incluso al principio, el título que había traducido el profesor Esteban Emilio Monzoni es diferente al que puso Candelaria. Entonces, pero al final el profesor dijo, bueno, está bien, porque es una forma de cómo decirlo. ¿Cómo valoran el esfuerzo que se ha hecho desde el Estado por la recuperación de la memoria histórica del país con el incentivo a proyectos como este? Bueno, una de las cosas que yo tengo que agradecerle, y eso no me queda nada por dentro, es que gracias a Hugo Rafael Chávez Frías, a mí se me despierta, bueno, aparte de mi mamá y mi papá y todo eso, todo este interés y este respeto hacia, que ya yo lo tenía, pero se institucionalizó, ¿entiendes? Entonces era como que, bueno, ya hay alguien allá arriba que está apoyando este pensamiento. Y bueno, cuando se hace la constituyente del 99, donde se integra realmente a los pueblos indígenas que fueron totalmente marginados y simplemente estaban usados por forma económica, a mí eso me pareció mágico. A través del tiempo, bueno, la UNEARTE, incluso antes de yo entrar a este mundo del audiovisual, estaba Lilian Blaser y Lucía Lamagna haciendo, para que tú veas lo que es como el efecto dominó. Yo estaba estudiando historia en la UCB, que a mí me encanta la historia y leer muchísimo, y un día me llegó un folleto de una vecina que era directora del Museo Sofía Ingber para esa época, que era el Museo de Arte Contemporáneo, y me dice, porque ella sabía que yo soy músico, siempre he hecho teatro, y entonces me dice, ¿tú qué estás haciendo estudiando historia? Entonces ella me dice, mira, vamos a hacer eso fue cuando yo tenía como 17 años, estamos haciendo un proyecto de documental comunitario. Y yo, bueno, me encantaría, genial. Me empiezo a ir a la Casa de la Cultura donde se hacían los talleres, y era ir a una comunidad que era la propia, en este caso era la Altagracia, que está justo detrás de Miraflores, y buscar una problemática y abarcar esa problemática a través de un documental. Si el gobierno no hubiese apoyado a Cotraí y a Crisol para hacer ese tipo de... yo no estaría aquí, quizás. Porque todo, y eso te estoy hablando hace 10 años ya. Pues eso fue en el 2007, 2006 que yo empecé Entonces, sí, bueno, obvio que es muy importante. Luego, cuando ya terminamos, ya volviendo aquí al 2016, que es cuando entramos con el SENAC, que yo me acuerdo que todo el mundo decía, no, porque el SENAC es horrible, todo el mundo nos decía que eso es un papeleo. Sí, que intentar algo con el SENAC era imposible, que eso que no se iba a poder, porque ellos solo apoyaban a gente que tenía contactos. Y mira, no, nosotros llegamos, tocamos la puerta como cualquiera, no conocíamos absolutamente a nadie, les presentamos lo que teníamos avanzado el corto, ellos nos recomendaron, les gustó mucho, y su apoyo fue invaluable, porque nosotros también hubiéramos terminado, pero no habría sido igual, porque todo se nos hacía muy cuesta arriba, todo era muy costoso, los estudios. Ellos nos dijeron, nosotros vamos a apoyarlos con la terminación, porque ustedes ya tienen esta parte avanzada y está perfecto. Y entonces ya con eso nosotros no queremos tocarlo porque está perfecto. Entonces nos ayudaron entonces el apoyo del Estado ahí fue
excelente. Y bueno, si ellos no hubieran hecho eso y muchas otras cosas, y bueno, no hubieran plantado como esa semilla en esa idea, y que tan fuerte fue que me llegó a mí. Soy una persona de padres chilenos y también a mí me llegó como ese respeto y ese amor que nunca lo había sentido y me empezó como a nacer. Un detalle sobre la financiación, no monto exacto, fue entonces con la postproducción, ¿no? Sí. Sí. Vale. De hecho, muchos realizadores, muchas personas que quieran hacer cine, tienen que apostar al SENAC, tienen que creer que sí los va a ayudar, porque cuando no realmente hacerlo con disciplina y con rigurosidad y con respeto a lo que estás haciendo, ellos eso lo ven y se dan cuenta. Entonces, si tú realmente tienes una idea y quieres, o sea, realizar tu corto o tu película, no tiene que ser un corto, tocar las puertas del SENAC, cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede llegar. Claro, también es muy importante, como dice el dicho de con qué trasero se sienta la cucaracha. Uno tiene que ser realista y tener las herramientas para Por tampoco supuesto. que vamos a hacer. Aparte, otra cosa es el neocolonialismo que tenemos de no, yo quiero hacer una película, vamos a hacer Avatar, no, que vamos a hacer no sé qué. Realmente eso es lo que necesitamos, eso es lo que tú quieres, pero eso es lo que necesita el Sí, país. venezolano. Bueno, entonces hay que también quitarse esos paradigmas. Exacto, que y realmente son- saber qué hacer y qué se necesita. Algo que me imagino que ha sido también pues de muy agrado para ustedes es saber que lo que es el año pasado y este año el corto ha estado invitado en muchísimos festivales internacionales, se ha presentado en muchos espacios internacionales, pero además también ha recibido distinciones, ¿no? Como caso de ellos, premio a mejor corto animado en el Encuentro para Cinéfagos, que es el Festival de Cine Arte Frontera de San Cristóbal. Sí. Creo que fue uno de los primeros que recibió. Y el Luego- primer festival en el que participó. Y en el que participó además, ¿no? En la primera edición internacional del Podcore, que es el festival de corto que es italiano, en la Toscana, que también lo recibieron como Nuevas Raíces, ¿no? Que un plus añadido además en un espacio internacional. Otros, bueno, en Buenos Aires y así sucesivamente. ¿Qué han sentido ustedes en cada una de esas participaciones, con esos reconocimientos? ¿Esperaban que el corto llegara a eso? Bueno, honestamente, cuando uno hace este tipo de cosas, y bueno, obviamente nosotros queríamos que la gente lo viera, y nuestro interés principal es que la gente lo viera y conozca la cultura indígena. Ya lo de que si ganas un festival, oye, bien, un reconocimiento, más gente lo ve, y no era como la meta, pero sí hicimos precisamente la estrategia de meternos en todos los festivales posibles para que todo el mundo lo viera, que todo el mundo conociera el corto y supiera lo rica que es la cultura pemón. Cuando empezamos a ver, primero fue este festival de Venezuela, ganamos, Isaías tuvo una entrevista con ellos, fue súper bien. Después vino otro y otro y otro, y fue así como que ya estamos en 39 y fue como que se siente bien que te reconozcan el esfuerzo que hiciste, pero se siente mejor aún que la gente realmente conozca y entienda el mensaje que tú le quisiste, bueno, que él quiso mandar en primer lugar. Bueno, cuando empieza, como dice Francis, cuando nos empiezan a llamar de Italia y todo, claro, uno se emociona porque obviamente algo que tú querías está ya teniendo repercusiones, y hay gente en otras partes que no tienen absolutamente nada que ver con esta cultura, que están vibrando con algo que tú estás haciendo. Entonces es como, wow, genial. Y aparte que encima estás llevando una parte de tu país afuera. Y bueno, Sí, claro, que uno se da cuenta que realmente es una parte importante, porque precisamente los festivales son un escalón, una plataforma para que más gente todavía vea el mensaje que tú quieres mandar. Así. Y otra cosa, como toda cosa hecha en cultura, como toda cultura, todo es una acción política. De hecho, todo respirar es una acción política en esta sociedad. Y una de las cosas, cuando yo había hecho el corto, al final de todo el corto sale la abuela cueca y el abuelo cueco unidos. Yo no sé si es la misma magia que nos llevó con también todo, el movimiento político que está detrás también desde hace tiempo exigiendo que se Haciendo presión devuelva. para que la devuelvan. Pero fue bastante lindo, o sea, descubrir que ahorita van a devolver la abuela cueca a su pueblo. Y bueno, ese tipo de cosas, de que cada vez que me hacía, cuando nos hicieron la entrevista para Italia, la reseña, yo siempre lanzaba como esa punta, porque es una oportunidad
Y es lo que estoy diciendo, cuando tú ya estás trabajando un suceso audiovisual y tienes un pueblo, una ideología, un sentimiento, o toda una cultura, tú tienes que tener una responsabilidad también con ese pueblo. Y tienes que defender ciertos derechos y ciertas cosas que ellos están exigiendo. Entonces, donde uno se sienta, uno tiene que jugar de defensor de eso. No simplemente haber usado un cuento, porque eso también es algo que, por eso es que me parecía como delicado, porque estás usando un cuento que si bien es mío porque yo nací en Venezuela, pero también forma parte de una región, entonces llevarlo afuera y tener todos esos reconocimientos, uno se dice así, cónchale, ojalá fuera la gente que estuviera aquí, todo el pueblo que estuviera aquí hablando, claro, y diciendo todo lo que necesitan ellos. Bueno, también es importante destacar que en este festival donde próximamente van a estar, que es el Festival El Ojo Cojo, es el único film de Hispanoamérica que está seleccionado, ¿no? ¿Cómo será la participación de este festival de ustedes? ¿Qué esperan ustedes de él? ¿A dónde pueden llegar con él? Del continente solo hay otro film de Brasil y uno, si mal no recuerdo, creo que de Estados Unidos. De resto, ustedes, Venezuela. Qué bien. Más peso todavía. Bueno, no, sería genial. Pero, primero, estando aquí en España, que ya es una victoria histórica, que para que lo que es la vida y las vueltas que da la vida, cuando mi familia, si no hubiese pasado lo que pasó aquí hace años con Franco, mi familia no hubiese ido para Venezuela, quizás no me hubiesen tenido a mí y yo no estaría devolviéndome. Y si nos vamos más atrás todavía, bueno, con este problema de colonización y toda la masacre que hubo en América, es bastante orgulloso de venir después de nosotros 200 años, venir y decirle, bueno, mira, nosotros todavía seguimos teniendo cultura, a pesar de que pasó lo que pasó. Sería genial es genial que nos hayan dado este espacio para, primero para publicar el trabajo, que yo creo que es lo que más habla de mí y del trabajo que se hizo, y del pueblo Pemón, que es lo más importante. Incluso el corto está dedicado al pueblo Pemón y a mis formadores, a mis profesores. Y creo que es muy importante eso, que venga un latino aquí a hablar por un pueblo que fue masacrado por el mismo estado en el que estás. ¿Qué nuevos proyectos tienen? ¿Seguirán con la animación? Sí, claro, nuestra idea es, de hecho teníamos planificado a futuro hacer otros cuentos del Taurón Pantón que han sido recopilados. Uno siempre avanza en la vida y antes de abordar el próximo tenemos varias ideas, pero queríamos como perfeccionar bastantes cosas. Él se ha ido perfeccionando por su lado, yo también por el mío, pero sí, hay muchas cosas en puerta y tenemos varios proyectos y sí, claro que sí. Sí, bueno, uno de los principales proyectos que tenemos es, como te expliqué, hacer de la misma Moria del Cocuyo, ramificar el cuento. Por ejemplo, después del intro, cuando sale el cocuyo y luego aparece como un ente hecho como de agua, en vez de seguir con la historia de la Moria del Cocuyo, quedarnos con ese ente que estuvo en Carón. Entonces contar la historia de Tuvencarón y luego de ese Tuvencarón volver a hacer un nexo con otro, que por ejemplo podría ser el tigre y el rayo, y después del tigre y el rayo podemos hacer tigre y el cangrejo, y así sucesivamente. Incluso otro tipo de cuentos que no son tan para niños, que es muy loco porque no son para niños, porque nos han occidentalizado tanto que no son para niños, pero realmente sí son cuentos que se le contaban a los niños. Por ejemplo, había uno que era una abuela que se amarraba el clítoris de la broma y hacía que sus nietos jugaran con el clítoris, y a grosso modo le cortan el clítoris por haber hecho esto, y de ahí sale una mariposa. Entonces es terrible, pero es hermoso al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo podríamos? Claro, estoy parafraseando, obviamente que es mucho más profundo el cuento. Y sería interesante, ¿por qué los niños
El otro día cuando estábamos en el Festival de Madrid, una señora con sus hijos me dice, ay, hay cortometrajes, y dirigiéndose ya prácticamente a mí, que tienen un trasfondo que es mucho más profundo, que es más complejo para los niños. Entonces, ¿tú crees que esos mensajes puedan llegar a los niños? Y yo le contesté de que actualmente a los niños los están tratando como tontos. Y bueno, eso forma a adultos tontos y serviciales, que no chistan ni nada. Entonces creo que es muy importante también, porque es lo que digo, que uno tiene que tenerle respeto al receptor, porque eso es un arma, y más si son niños. Y los niños entienden más de lo que uno cree. Sí, lo que pasa es que, bueno, lamentablemente los tratamos como si fueran tontos. Y bueno, eso lo que va a hacer es dañar aún más toda esta generación. Exacto, sí, últimamente se busca como todo suavizarlo, como que la violencia no existe, el mal no existe, todo es perfecto. Y eso es algo que los niños tienen que ver y entender cómo es el mundo y cómo funcionan las cosas. Y que en el mundo hay maldad, hay bien. Y bueno, no subestimarlos y no mostrarle las cosas tan censuradas. Obviamente uno le puede mostrar algo muy feo a un niño, pero tampoco llegar a los extremos. Y siempre entender que ellos no son tontos. Sí, de hecho, entienden más que uno. Muchas cosas. Sí, estamos llegando a grados donde a los niños se les trata de una forma meramente abstracta a nivel visual, que supuestamente eso mejora la mentalidad. A mí me parece que ponerle a un niño de 3 años una pelota rebotando durante 24 horas no es... Eso me parece estupidizante. Entonces, bueno, creo que la idea de que eso lo vean niños es eso, que se despierte lo que se me despertó a mí cuando yo tenía 4 años. Y cuando yo leí, luego cuando empiezo a leer el Taurón Pantón también cuando era niño, y empiezo a leer eso, lo del clítoris, igual a mí no me hizo que yo fuera un asesino, psicópata, ¿verdad? Eso más bien me enriqueció. Y los indígenas no tratan a sus niños como si fueran tontos, ¿entiendes? Ellos tienen entonces, bueno, vamos a tomar eso, y que lo hemos perdido por nuestra occidentalización de la cultura. Un poco antes de cerrar, que me quedó por ahí, ¿han podido presentar el corto al pueblo Pemón? ¿Han podido asistir? ¿Pueden contar alguna experiencia que hayan tenido? Hubo una presentación pequeña de un documental de Venezuela que se hizo con Amazonia Films, pero fue algo muy pequeño y lamentablemente no pudimos estar. Pero hasta ahora ha sido difícil. Es algo que nos encantaría mucho porque esa siempre fue la meta de Isaías. Y eso me lo he dicho desde el principio: yo quiero que esto lo vean los Pemones, yo quiero hablar, quiero estar presente. O sea, esa parte es súper importante y es algo que se hizo en un momento, pero fue algo como que lo sentimos muy ajeno porque por los momentos fue difícil, pero fue pequeño y nos gustaría, pero queda es complicado. pendiente y se va a hacer, eso estoy seguro. Bueno, ojalá que sí.